Eso. Entonces, según lo que estábamos hablando, ¿verdad? Vamos a tratar de repasar algunos de los muchos conceptos que están involucrados en todo esto. Hay temas muy fáciles o habrá temas que son punticos que no hay que desaprovechar, ¿verdad? Estos son punticos muy sencillos, los cortes, las intersecciones, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Cuando teníamos una intersección que tenía la misma dirección o la misma forma de la base y lo cortábamos, esa figura iba a ser en escala igual a la base. Es decir, la base era un círculo, una circunferencia. Entonces cuando yo le hago un corte así paralelo a la base, también voy a obtener una circunferencia. Si yo hago el corte como de medio lado, ¿verdad? Entonces el famoso, ¿verdad? Compartir un aguacate, básicamente va a quedar alargadillo, ya no queda un círculo, sino que queda un toque alargado. Y básicamente esa es una elipse, ¿verdad? Con P y con S, esta señora que está aquí. Y también tendríamos las dos que se complican más, pero yo creo que solo una puse, no sé dónde encontré, no encontré la otra. Las dos que se complican o que tienden a complicarse, a enredarse más, ¿verdad? El círculo y la elipse como que son muy obvias o las sentimos así. Pero cuando el corte nos lo hacen llegando hasta el piso, o sea, tocando la base de la circunferencia, el asunto cambia un toque. Entonces, si el corte es perpendicular, es decir, cae en forma recta, lo que se forma es una hipérbola. Si el corte hubiese sido más bien de medio lado, cortecillo ahí, de medio lado como la elipse, pero no arriba, sino hasta abajo, sino que llegue a tocar el piso, ese cortecillo genera una parábola. ¿Ok? Entonces vamos a quedar claros. Si es perpendicular al cono, a la base, se llama hipérbola. Si va de medio lado, aunque aquí parezca casi recto, pero va de medio lado, si va de medio lado, si no le entra de frente así, corte machetazo, sino de medio lado, básicamente lo que va a generar es una parábola, como las puertas de donde se esconde el ratoncillo. Entonces la famosa parábola. ¿Ok? La parábola, cuando me dan redacción, la parábola la asocio a que dicen que es paralela, entonces para de parábola, paralela a la generatriz. La generatriz es esta yayita que está por este lado. Es esta que está acá atrás. Los bordes, o sea, del vértice hasta el piso. Ahí hay una generatriz. Entonces, si la línea es paralela, o sea, tiene la misma dirección, o sea, le entra de medio lado, básicamente se llama parábola. Si entra de frente, si entra formando un ángulo de 90, esa es perpendicular y se llama hipérbola. Esas son las que hay que recordar, digamos, en las que no podríamos fallar. ¿Estamos todos de acuerdo? Buenísimo. Estos son puntos, yo diría, puntos gratis, ¿verdad? Son puntos regalo. Ojalá que vengan varios. Em, si les parecen, nos enfocamos un poquito en las... ¿Qué pasó aquí? Qué madre. Nos enfocamos un poquito en las funciones, en los problemas, en las características y cualquier cosa, pues nos vamos moviendo un poquito hacia los lados y si el tiempo nos lo permite. Vamos a recordar por aquí a un ladito un par de detalles. Hay una función, solo viene una pregunta, pero bueno, eh, la función raíz cuadrada, o por lo menos eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Que solo viene un punto, una pregunta de la función raíz cuadrada. Recordemos que la función raíz cuadrada, ¿verdad? Es y o f de x, como quieran, igual a raíz de x. Y que de ahí pues, se le pueden hacer un montón de modificaciones. Eh, en su forma normal, en y igual a raíz de x, eso es lo que tenemos. Así se vería gráficamente una función raíz cuadrada. ¿Okay? Vean que la raíz cuadrada solo está en los valores, inicialmente hablando, está en los x que están a la derecha, en los valores de x positivos. Entonces la función raíz cuadrada agarra para este lado. Pero hay un montón de variantes que puede tener esta función raíz cuadrada.
Esta función raíz cuadrada, por ejemplo, podría no empezar donde está empezando. Ven que está empezando en el 0,0. Esa función podría, por ejemplo, empezar, no sé, más arriba, a la derecha, o a la izquierda, o abajo. Ok, en un principio, ¿verdad? Los cambios que yo le haga a esta función que generen movimiento en su gráfica van a estar orientados de la siguiente manera. Si yo hago el cambio adentro de la raíz, ese cambio es en x. Entonces yo digo x más 3, por ejemplo. Este más 3 es un menos 3 en las x. ¿Se acuerdan quiénes eran las x? Ajá, las mujeres. ¿Se acuerdan qué hacen las mujeres? Todo al revés. Entonces este más 3 era un menos 3 en realidad a la hora del dibujo. Entonces, donde yo tengo este más 3, yo corro el dibujo 3 unidades para atrás. El mismo dibujo, es como si lo cortara de aquí y viniera y lo pegara a este lado. Y empiezo acá, en el menos 3. Ahora, si yo le hago un cambio, si la función ya no se llama raíz de x más 3 adentro, sino raíz de x más 3 afuera, el más 3 fuera de la raíz, esto lo que genera es que la función o que el dibujo se mueva en el eje de las y. ¿Ok? Si está dentro de la raíz, se mueve en x. Si está fuera de la raíz, se mueve en y. Y en y, si es obediente. Si dice más 3, entonces agarro para arriba, para donde está el 3 positivo. Y el dibujo lo que hace es que empieza ahí. Entonces la misma historia, es como que lo corte y empieza a ponerlo aquí para arriba. Y eso a grandes rasgos. Como esta es una función, un temilla de probablemente un punto, entonces no le vamos a dar mucha pelota. Observen esos detalles, anoten lo que tengan que anotar y yo pensaría que no va a salir demasiado, entonces es muy probable que la variante sea la que estamos viendo ahorita en pantalla. No espero nada muy diferente. Ok, por otro lado entonces, vamos ahora sí a las funciones que nos interesan un poquillo más, a las que nos van a preguntar más. Así en tendencia de resumen, ¿verdad? Un intento de, vamos a decir que las funciones que estábamos o que habíamos estudiado fuertemente eran 4, ¿verdad? Esas 4 funciones eran la función lineal, la función cuadrática, la exponencial y la logarítmica. Ok. Las que con más regularidad hemos visto son la lineal y la cuadrática, porque aparte de quinto, las habíamos estudiado de camino, ahí entre noveno y décimo algo habíamos visto ellas. El asunto con la función lineal es que ella tiene una forma específica, ella se llama y igual a mx más b. Por otro lado, la cuadrática se llama y igual a ax a la 2 más bx más c, que se nos parece mucho a algo que nos sale cuando ponemos en la calcu modo 5.3 o menos 2.2, que habíamos aprendido a usarlo mucho. Luego viene la función exponencial, que es de la forma y igual a la x, y la logarítmica, que es de la forma y igual a logaritmo base a de x. Esas son las formas generales. Esas funciones, por supuesto, pueden sufrir pequeños cambiecillos, ¿verdad? Que las muevan, las cambien un poquito de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a ver. Gráficamente, una función lineal, el nombre lo dice, es una yayita, es una línea, una raya. Puede ser creciente, puede ser decreciente, incluso puede ser constante. Eso dependiendo del valor de esta señora que está aquí, de la m. Cuando la m era positiva, subía. Cuando la m era más bien negativa, bajaba. Y si la m daba exactamente 0, se mantenía como una línea horizontalmente acostada. Okay. Para la cuadrática también teníamos un par de variantes, ¿verdad? La cuadrática, ¿se acuerdan? Era cuando se ponía contenta o se ponía triste. Entonces, si A era un número mayor que 0 positivo, ella se ponía toda contenta y la ven, toda sonriente. Pero, si era menor que 0, si era negativa, se pone triste. Ahí están las dos caras de la moneda, las dos posibilidades con la función cuadrática. Para la función exponencial tenemos algo muy similar. La función exponencial también va a tener doble posibilidad de dibujo. En teoría, la función exponencial queda arriba, ¿verdad? Vean dónde está la x. La x está de exponente, está arriba de la a. Bueno, el dibujo, la gráfica de la función exponencial es así, solo en la parte de arriba, no pasa
de la cintura para abajo. Se pierde buena parte de la diversión, se queda solo con la parte de arriba. Entonces esa función es una función exponencial. Esta función exponencial ocurre cuando a es mayor que 1. Y luego tenemos la otra posibilidad, que es que la función sea decreciente. También el dibujo queda arriba, por eso les digo que siempre la exponencial queda arriba. Solo que ahora, ¿verdad?, va de bajadita. Y esta ocurre cuando a vale más que 0, pero menos que 1. O sea, 0, algo. Entonces ahí tenemos las dos posibilidades, los dos dibujos. Acuérdense que de izquierda a derecha es cuando se leen las gráficas como tales. De izquierda a derecha, por ejemplo, esta va subiendo. De izquierda a derecha, esta, por ejemplo, va bajando. En el examen fijo nos ponen flecha a los dos lados y ustedes tienen que ser los que distingan, ¿verdad? No solo seguir la flecha, sino seguir el trazo de izquierda a derecha. Ok, luego tenemos a la función logarítmica. Vean que el logaritmo de a y la x está allá al puro final, a la derecha totalmente. Así es como funciona el dibujo del logaritmo. El dibujo del logaritmo funciona a la derecha totalmente. En esta zona y en esta otra zona. ¿Ok? Esta función es creciente con las mismas características de la función exponencial. Cuando a es mayor que 1. Y esta es decreciente cuando a es mayor que 0, pero menor que 1. Recuerden que la función logarítmica y la función exponencial entre sí son inversas. Y las funciones inversas se respetan mucho. Si una función crece, la inversa también crece. Si una función decrece, la inversa también decrece. Entonces por eso ellas conservan este asunto de los valores de a de la misma manera. Para que la función crezca en la logarítmica, a vale más que 1. En la exponencial, a vale más que 1. La misma cosa. Ok. En resumen, esas son las representaciones o las fórmulas, los criterios de las funciones y sus dibujos. Pero estas funciones tienen muchas más características y tienen muchos más detalles. Entonces hay que explorar un poquito más en cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, no sé si de ahora sí nos vamos a concentrar en la lineal, ya no voy a ir por las 4 juntas, sino voy a quedarme en la lineal un poquito. Vamos a decir que cuando tengan que interrumpirme, por favor háganlo. Vamos a decir que la función lineal, que es y igual a mx más b, tiene una fórmula para m y una fórmula para b. La fórmula de y ya la copiamos, está aquí arriba. Entonces, cuando a mí me hablen de encontrar la ecuación de una función lineal, básicamente yo lo que voy a hacer es dejar la y y dejar la x quietitica y cambiar el valor de m que encuentre y cambiar el valor de b que encuentre. O sea, poner esos dos resultados que encuentro en la fórmula. Pero la y y la x siguen siendo y y x. Eso no lo cambio para que no metan la pata. Y básicamente, ¿cómo encuentro m? Bueno, m se puede encontrar a partir de una resta entre los valores de y y de x. Y la b la encuentro con la fórmula y menos mx. Recuerden que ninguna de estas fórmulas viene en el examen. ¿Verdad? Nunca las han dado y no las van a dar, más que sabido. Entonces estas fórmulas tienen que ver cómo hacen ustedes para tenerlas a mano. Estoy diciendo que se las aprendan, no estoy invitando a ninguna otra cosa. Entonces lo ideal sería que ustedes, ¿verdad?, las memoricen. Ok, ¿de dónde saco esos valores? O sea, ¿de dónde sale el y1, y2 y todo eso? Bueno, la línea va a tener muchos puntos. Con solo que yo conozca o sepa dos de esos puntos, pues yo voy a hacer el cálculo. A uno de los dos puntos le voy a llamar x1, y1 y al otro le voy a llamar x2, y2. ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? Irrelevante. Ustedes escogen el que quieran. Lo importante es que sí sigan el orden. O sea, si puse que este era x2, el de la para fuerza tiene que ser y2. No puedo cruzar x1, y1. No. Ok, así como está, entonces con esos valores yo podría encontrar un resultado numérico para m. Una vez que lo hice, puedo encontrar el valor de b. ¿Por qué hasta que termine, hasta que tenga m? Porque b requiere el valor de m para encontrar su propio valor. Ya cuando sé que m vale 10, 15, 18, 30, 100, entonces aquí vengo y pongo ese valor.
y escojo un punto, el que yo quiera, el 1 o el 2, el que quiera, y de ahí saco al X y al Y, y sustituyo, y la calculadora me da el valor de B, y lo traigo aquí, y se acabó. Se acabó. Okay. La función lineal es una función muy estudiada. Esa función básicamente por momentos, ¿verdad? Nos va o se va a comportar de una forma muy estable, muy general. Entonces, si yo tuviera una tabla de esa función lineal, si digamos que no tengo mucha información y me piden que diga si la función es lineal o no, para yo poder asegurar que una función es lineal, básicamente yo tendría que contar con una tabla de datos donde los datos tengan un comportamiento muy constante, muy parejo. A ver, se me ocurre pensar, por ejemplo, que tengo a X y a Y y que yo digo que X es 1, 2, 3, 4. Y que acá abajo la Y tiene un valor de 50, de 300, de 550 y de 800. Ok, yo puedo asegurar que esto es una función lineal básicamente porque la distancia entre los valores de Y es la misma. Y la distancia entre los valores de X también es la misma, entre ellos, ¿verdad? No que X y Y es lo mismo, sino que todos los X tienen una misma distancia. Por ejemplo, de 1 a 2 hay una unidad, de 2 a 3 hay una unidad, de 3 a 4 hay una unidad. Por otro lado, de 50 a 300 hay 250 unidades, de 300 a 550 y de 550 a 800. De modo que aunque no lo diga, yo podría, por ejemplo, decir o predecir el punto que va aquí. ¿Cuál seguiría? Por ejemplo, si yo digo que X vale 5, ¿quién sería la pareja de ese 5? 1050. Exacto, 150. exacto, ¿verdad? Mantengo esa distancia. Esto me da garantía que tengo una función lineal. ¿Ok? Garantizado, seguro. Muy bien. Cosa que no ocurre evidentemente en las otras funciones. Son un poquillo más difíciles de predecir. Entonces, por lo general, si a mí me ponen una tabla, yo la primera a la que me voy a probar a ver si sirve o no sirve es la lineal. ¿Okay? Evidentemente, si sirvió la marcamos, si no sirvió, chao contigo y a ver qué conseguimos por allá. Pero siempre intentamos esto. De fijo. Ok. ¿Qué más? Ya vimos dónde crece, cuándo. Ajá, sí. Yo pienso que por ahí andamos. Ahora vamos a hablar, no sé si alguien tiene alguna pregunta de la función lineal en general. ¿Qué es más? Hagamos, no sé si había algún ejercicio acá de la función lineal. Esto es cuadrática, aquí hay uno, pero ya como aplicación. Bueno, no importa, démosle. Démosle a esta como aplicación. Dice la 67. Se determina que la ganancia en colones debe producir la X cantidad, de ciertos artículos de una fábrica estado por... ¿Cuántos artículos deben producirse para obtener una ganancia de 3.000? Muy bien. Profesor, eso no se parece en nada a lo que usted acaba de decir. Correcto. Tienen toda la razón. En un principio no se parece en nada. Estamos hablando de bases teóricas y luego estamos hablando de una aplicación. Bueno, ¿por qué yo dije que esta era una función lineal? ¿En dónde me di cuenta? El criterio o la fórmula es el que me dice que ella es una función lineal. ¿Qué habíamos dicho? Que las funciones lineales sean de la forma y igual a m por x más b. Esto es lo mismo. Esto es y o g de x igual a 52x menos 120. Si por alguna razón yo necesitara saber cuánto vale m o cuánto vale b, ¿cuáles serían esos valores? M52 Ajá. y B menos 120. Eso, que no se me quede el signo. Maravilloso, muy bien. Correcto. Esos son exactamente los dos valores. Ahora, no es esa la pregunta, pero me interesaba mucho que lo tuviéramos claro. Listo. Ahora sí, pensemos en cómo aplicar esto. Bueno, ya eso es una función. Se llama g de x, pero g de x, insisto, está representando a la y. La x aquí sí aparece como x, entonces todo bien. Dice que g de x, que para nosotros va a ser y, representa ganancia.
Y dice luego que X es cantidad de artículos. Siempre yo tengo que traducir, ¿verdad? Las funciones como tales teóricamente son una cosa, pero cuando las vamos a usar en un sentido de aplicación, ellas tienen que representar algo. Entonces a fuerza no pueden ser X y Y. Entonces ya vi que Y es ganancia y ya vi que X es artículos. La pregunta, ¿cuántos artículos? Me están preguntando por X. Porque X es artículos. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X cuándo? Ah, cuando la ganancia es de 3000, o sea, cuando Y vale 3000. Entonces yo voy a ir a la fórmula y voy a pensar en lo que sé y voy a pensar en lo que hay. Yo sé que es Y igual, aunque aquí gaje de X es Y, igual a 52X menos 120. Y también sé que Y vale 3000. Entonces tengo un dilema, tengo dos veces lo que vale Y. Y una vez vale toda esta formulota y Y otra vez vale 3000. O sea, este 3000 tiene que ser equivalente a la fórmula, porque son iguales. Sí, porque son Y. O sea, yo sé que son iguales porque ambos valen Y. Entonces tiene esto, es lo mismo que esto. Profesor, pero es que no se ve igual, correcto, no se ve igual, pero a partir de algún valor, estas dos cosas son iguales. Ese es el valor que voy a necesitar. Entonces yo voy a tomar a los 3000, los voy a cambiar donde estaba la Y y voy a igualarlo a 52X menos 120. Como la pregunta es cuánto vale X, esto es un despeje de los que estoy seguro ustedes saben hacer. Tengo que dejar a la X sola. Para dejar a esa X sola hay dos estorbos clarísimos. Hay un menos 120 y hay un 52. Si yo logro borrarlos, quitarlos, eliminarlos, ya la X queda sola. ¿Se puede hacer nada más en así como los borré? Y no, así no se puede. No. ¿Qué despejar? ¿Cómo le hago? Y se toma el que esté más lejos. Ajá, ese es el primero que se va, muy bien. ¿Y qué se le hace? Se divide. Perdón, sí, se divide. Ok, primero pensemos en qué está así, Mm, qué está más lejos. Es una resta, ¿verdad? Ah, ok. Se suma. Entonces pasa al otro Vas lado. a sumar. Esa misma braga. Entonces lo pasé a sumar. Me quedó el 52X del otro lado. Para que la X quede sola, el 52 hay que quitarlo. ¿Cuánto es 3000 más 120? Pues 3120. Entonces no tiene mucha ciencia, pero igual ahí está la cálculo para corroborar. Y el 52 que estaba a la par de la X, yo se lo quito. Ese sí está multiplicando. Entonces ese sí pasa al otro lado, ¿ah? Dividir. Dividir. Exacto. Y eso es trabajo por 60, otro lado. ¿Cuánto? 60. Ok, ahí está nuestra respuesta. Ahora vamos a agarrar la función y sustituir por todos los valores y probar hasta que llegara a la Sí, que sí, era. también, mae, o sea, es un examen de marca con X y van a tener apenas 3 opciones, en teoría. Así que ustedes no deberían de fallar. Así que es rapidísimo la prueba también. Sí, 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 sí. Se puede hacer eso. ¿Qué fue lo que estaban hablando, profesor? De ahí nada, que agarren al 55 y lo cambien donde está la X. ¿Da 3000? No, entonces no sirve. Agarro el 60, lo cambio donde está la X. ¿Da 3000? Sí, esa es la correcta. Y prácticamente aquí donde dice GX es poner ponerle 3000 y tirar toda la función y listo. Exactamente. También hasta con Shift Calc. O sea, Pero, todo da chance. pero eso es cuando uno tiene que hacer un desarrollo. Ustedes no van a tener que hacer. Nosotros, Sí, sí, ¿Y sí. cómo se hacía en la calculadora? Con Shift Calc. Hay que copiarla Ya, y le damos Shift Calc. ya niña. No, 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 igual. 3000 igual a 52X menos 120. Recuerden que este igual se escribía con alfa calc. Y recuerden que esta X se escribía con alfa paréntesis. Entonces, donde ustedes presionaban esas teclillas, ya copiaban todo, se aseguraban que se viera exactamente así. Y cuando ya lo tenían, Shift Calc igual. Creo que son dos iguales en la mayoría de calculadoras. O sea, te queda igual dos veces. Y ya le dice cuánto vale. Le dice X igual 60 y es justo lo que usted va a marcar como respuesta. No hay bronca con eso. No hay bronca con eso. Insisto, esa es la función lineal. He aquí, perdón, no sé si hay alguna duda o pregunta con ese ejercicio.
La lineal es muy bonita de despeje, así que si la quieren hacer en desarrollo, digámoslo así, o sea, si ustedes la quieren hacer a pie, no hay ningún inconveniente. Si no, si no quieren usar la calco, si no, o sea, está bien. No es tan difícil, son pocos pasos. Tampoco están obligados por lo que hablamos. El desarrollo no se los van a calificar, así que ni se estresen. La 68 tiene que ver también con una función lineal. ¿Cómo lo sé? Porque vi las opciones de respuesta y todas son x a la 1. Dice la pregunta 68. Una fábrica, el costo de producir cada par de zapatos es de 2.000. Asimismo, se incurre en un costo fijo de producción de 100.000 colones diarios. Con base en la información anterior, un criterio que modela el costo total de producción diaria, representando los pares de zapatos confeccionados en un día es... Entonces vean que yo omití leer C de X y omití leer X. Y ustedes dirán que toca el profe, leer rapidísimo. Pero no, esos son datos sumamente importantes. Pues son los datos que me establecen lo que yo voy a poner. Entonces el C de X es el costo. Entonces por ahí arranco, es la fórmula, es el nombre de la fórmula. Ahora sí, ¿qué voy a poner en el costo? Bueno, lo que se gasta. ¿Qué se gasta? Se gasta 2.000 pesos por cada par de zapatos. ¿Cuántos zapatos se producen? Ni idea. Aquí dice que se producen X, porque X es los pares de zapatos confeccionados. Entonces X es la cantidad de zapatos. Ok. Entonces estos 2.000 tienen que ver con la X, porque los 2.000 es el costo de cada par de zapatos y la X son los pares de zapatos que hay. ¿Qué pasa con el otro número que nos topamos por ahí, con este 100.000? Dice que es un costo fijo. ¿Qué pasa con los costos fijos? Son valores que ahí se quedan, que ahí están y que ahí existen y que no cambian, son fijos. Entonces, estos 100.000 no tienen nada que ver con la X. ¿Por qué? Pues estos 100.000 ya de por sí hay que pagarlos o hay que gastarlos porque son el costo que siempre hay. Y la X tiene que ver directamente, porque es la cantidad de pares de zapatos, con lo que cuesta producir cada par de zapatos. Si yo tengo un par de zapatos, voy a gastar 2.000 en producirlos. Si tengo dos pares de zapatos, voy a gastar 4.000 y así sucesivamente. Eso significa que si yo multiplico 2.000 por 1, o 2.000 por 2, o 2.000 por 3, yo voy a llegar a estos números. O sea, que como yo no sé la cantidad, pero sí sé que se representa por X, yo voy a decir que 2.000X es el costo de la producción. Como la pregunta es, ¿cuál es el costo total general? Lo que a mí me toca es unir este costo por cada par de zapatos con este costo que está ahí fijo. Cuando voy a buscar las opciones, con solo que yo haya entendido que los 100.000 son fijos y que no dependen de la X, la única opción que lo tiene es la B. Así que si tenía dudas en los 2.000X, ya no hay problema porque la B me salvó el resto del ejercicio. Ahora también, usando el sentido común, casi todas las opciones tienen 2.000X, así que era muy probable que la X sea con 2.000. Ok, por ahí va el asunto. Sí, no, casi, nos estamos entendiendo. Nos estamos acordando, porque ya no es ni entendiendo, ya ustedes esto lo requete saben. Bueno, espero que sí. Resulta que, ¿verdad? Además de la función lineal, que es la que les estaba yo hablando, teníamos también a la... ¿Dónde era la página anterior? Ajá. Teníamos también a la función cuadrática. Esa famosa función cuadrática, ese ax2 más bx más c, que nosotros, insisto, usamos mucho con la calcu, tiene como 500.000 cosas, ¿verdad? Tiene como 500.000 cosas. Y pues esos detalles de la función cuadrática hay que estudiarlos. Gráficamente ya vimos las dos formas en las que esa función se puede ver, pero gráficamente una función cuadrática, ¿verdad? Analizando cualquiera de los dos dibujos que tenga, tenía también otros detalles importantes como el famoso eje de simetría, que es una línea que dividiría a la figura justo a la mitad y que haría que todo lo que esté a un lado se refleje exactamente sobre el otro lado. ¿Okay? Ese es un eje de simetría. Se calcula a través de una fórmula. La fórmula es menos b sobre 2a. Ese eje de simetría es solo una de las muchas
cosas que yo puedo estudiar de la función cuadrática. Otra de ellas es el vértice, que es el punto mínimo o máximo dependiendo del tipo de función que tenga. Si la función es como esta, cóncava hacia arriba, lo que tenemos es un mínimo. Si la función hubiese sido al revés, cóncava hacia abajo, lo que tenemos es un máximo. Y básicamente, el vértice también tiene una fórmula, es un punto, como es un punto, es un par ordenado. Era menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. También podíamos cambiar ese valor y en lugar de buscar menos discriminante sobre 4a, simplemente en la función íbamos a sustituir el valor que obteníamos aquí atrás por la x y lo que nos diera iba a ser el resultado que acompañaría. Estaban las dos opciones. Entonces, por ejemplo, la función era, no sé, x a la 2 más 3x menos 8. Entonces yo ya de aquí puedo ojear que la a vale 1, que la b vale 3 y que la c vale menos 8. Gracias a qué? A lo que dijimos hace un rato, ¿verdad? La a es la que viene con la x a la 2, la b es la que viene con la x y la c es el número solo. Entonces, cuando yo quiero buscar el vértice, yo tomaría al punto menos b sobre 2a. Entonces yo pondría al menos b, sería menos 3 sobre 2 veces lo que vale a. 2 por 1 es 2, menos 3 entre 2 queda menos 3 medios. Y a la par iría el discriminante en negativo sobre 4 por a. Calcular discriminante es un poco perezado. El discriminante tiene una fórmula. Es b a la 2 menos 4 por a por c. Hay que calcularlo, luego llevarlo acá y dividirlo entre 4, cambiar el signo, etc. Ok, esa es una forma o el camino largo, pero estaba el otro camino. El otro camino era ir a la calculadora y poner este 3 medios en cada una de las x de la función. Y el resultado que me da es el que yo voy a escribir aquí ya de golpe. Ya, así como respuesta. Entonces yo podría poner menos 3 medios al cuadrado más 3 por menos 3 medios menos 8 y dejar que la calco haga lo suyo. Entonces ustedes me dirán cuánto les da eso. 16, 19, 25 medios y aquí da 9 cuartos. Entonces podemos multiplicarlo por 2, sería 50 menos 9, 41. No, nada que ver. Bueno, lo que les diga la calco. No confíen en mí, porque honestamente no estoy seguro. Si la calco nos dijera que el resultado es menos 41 medios, ahí está, en nuestros 41 cuartos, ahí estaría nuestra respuesta. No tuve que ir a buscar por aparte quién era discriminante. Una vez que lo encontraba, llevar ese resultado a la raíz, a la fracción, ponerle un menos delante, multiplicarlo por 4, por lo que vale a, y luego esperar un resultado final. Sino que de golpe la cálculo hubiera girado la respuesta. Vamos a pensar que se iba a 41 cuartos y ahí quedaría. 41 cuartos. Buenísimo, entonces. Listo, no sé si hay alguna pregunta con eso. Esos son apenas dos partes, dos puntos importantes de una función cuadrática. Siempre ha sido un temilla, ¿verdad? Que se las trae porque tiene mucha información por ahí atravesada y entonces como que estorba tanta información. Ok, ya vimos vértice, ya vimos eje, simetría, ya vimos la concavidad de la función. Ahora también podemos estudiar otros asuntillos por ahí importantes de esa función cuadrática. Tal como lo acabo de recalcar, el vértice puede no, resulta ser el punto máximo o el punto mínimo de una función cuadrática. ¿Ok? Entonces, en los problemas, porque sigo pensando que los problemas que valen 8 puntos, ¿verdad? En los problemas nos podrían preguntar perfectamente por el máximo o por el mínimo de algo. Siempre que venga un problema con máximo o con mínimo, a nuestro nivel, lo que nos van a pedir es lo que va a estar involucrado es una función cuadrática.
Y nosotros para llegar a contestar vamos a necesitar ir al vértice. Ahora hay que distinguir la información y discriminar un poquito. El vértice tiene un valor en X y tiene un valor en Y. Yo tendría que identificar, tendría que acomodarme a ver por cuál de esos dos valores me están pidiendo. Eso termina siendo muy, digamos, muy necesario, ¿verdad? Porque generalmente en las opciones vienen las dos respuestas. La respuesta X y la respuesta Y. Yo tengo que distinguir cuál de las dos era la correcta. La calculadora blanca, cuando yo le pongo el A, B y C, ella solita, después de darle igual a los valores de X1 y X2, ella solita encuentra el mínimo y el máximo. Ella solita me dice los números que siguen en pantalla son el mínimo o el máximo. Entonces ella nos facilita muchísimo las cosas. Vamos a ver si tenía un ejercicio de cuadrática aquí. Si no me falla la memoria, aquí está. De este mismo tema, excelente, maravilloso. Es una cosa impresionante. La altura h de t en metros que alcanza un objeto lanzado hacia arriba, el roce del aire es despreciable. Despreciable como esas personas que comen piña en la pizza. En fin, es despreciable y está dado por la fórmula h de t es igual a menos 5t a la 2 más 30t, donde t es el tiempo en segundos. La pregunta, ¿cuál es la altura máxima en metros que alcanza el objeto? Ok. Me están hablando de lanzar un objeto hacia arriba. No sé, estoy aquí y tiré una piedra. Por allá fue la piedra. ¿Okay? Pues básicamente, esa piedra tiene un comportamiento de una función cuadrática. Cóncava hacia abajo. Que la piedra empezó relativamente abajo, subió y volvió a bajar. Entonces cóncava hacia abajo. Muy bien. Garantizado que es la forma del dibujo es esa, porque veo la fórmula. La fórmula dice h de t es igual a menos 5t a la 2. Profesor, pues es que yo estoy acostumbrado a ver una x, sí, pero donde hay una x o donde iba una x, ahora viene una t. Entonces la t es la que vale como por la x. Listo. Ok. Como el valor de a es menos 5 y el valor de a es negativo, habíamos dicho que cuando era negativo se ponía triste. Este es el mismo dibujo que estamos representando. Sube y baja. Ok. Entonces vamos bien. Todo se está acomodando. Todo se acopla. Me están preguntando por la altura máxima. Lo máximo está en el vértice. Por la forma del dibujo. Por la forma de la concavidad que tiene. Entonces la máxima la voy a encontrar en el vértice. O sea que tengo que ir a la fórmula del vértice. El vértice tiene una fórmula que dice menos b sobre 2a y menos discriminante sobre 4a. Aunque ya vimos que esto lo podemos sustituir, ¿verdad? Pero bueno. Voy a empezar por distinguir por cuál de las dos partes me están preguntando. Si la pregunta es por la x, es una maravilla porque la fórmula es menos b sobre 2a y es súper fácil y rápida y vámonos. Si la pregunta no fuera por ella, pues tendré que buscar los elementos necesarios para contestar. Ok. X y Y son X y Y siempre. Pero en la función que me dieron, la X no se ve como X ni la Y se ve como Y. La X se ve como ¿quién? Como la T. Como la T, correcto. Siempre lo que venga dentro del paréntesis era la X. Entonces, si a mí me preguntan por la T y la T dice que es el tiempo, si a mí me están preguntando el tiempo, me están preguntando o me están pidiendo que use esta fórmula. Esa es la fórmula del tiempo, digámoslo así. Ahora, si a mí me dicen que busque Y, Y es la H, o sea, Y es la altura. Entonces, si a mí me preguntan por la altura, la fórmula que tengo que usar es la de la derecha. Me devuelvo a la pregunta dice ¿cuál es la altura? Inmediatamente ya vi que lo que tengo que usar es la fórmula de la derecha. Entonces, a buscar la respuesta. ¿Ok? Como dice la altura máxima, yo voy a marcar 45, porque 45 es el más grande, esa es la máxima. Sí, pero es que puede hacer que el dibujo no llegue hasta el 45. Que lo máximo a lo que llegue sea 30 o sea 25. Entonces, tomar el resultado que viene ahí como el más grande para decir que es el máximo no hay garantía de nada, ¿verdad? Tengan cuidado con
elección, porque más bien es probable que hayan puesto un número más grande para que ustedes justamente metan la pata de esa forma. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ya dijimos que A vale menos 5. ¿Cuánto vale B? 30. 30 positivo. Y la C, No se sabe. exacto, pero no se sabe, pero está representada por un número. ¿Cuál número la representa? 0. Exactamente, no viene nadie, vale 0. No viene nadie, vale 0. Entonces, C vale 0. Con esos tres valores ya puedo hacer los cálculos. ¿Ok? ¿Cómo hago el cálculo? Como yo me dé la gana, como yo quiera. Sí, entonces yo puedo usar el menos b sobre 2a, que no era lo que me pedían, y sustituirlo en la función original. Esa sería una forma. O puedo calcular el menos discriminante sobre 4a. Vamos a calcular el discriminante. B a la 2 menos 4 por a por c. B es 30. Menos 4 por lo que vale la a, que es un menos 5. Por lo que vale la c, que es un 0, que hace que todo esto desaparezca. Y nos quede 30 a la 2, que es 900. Entonces discriminante es 900. Ay, profesor, pero yo no veo 900 en ningún lado. Esa no es la respuesta. Claro, porque usted es un impaciente que no ha leído la fórmula. La fórmula dice menos discriminante sobre 4a. Tengo que hacer más, tengo que seguir. Entonces voy a tomar a ese menos 900. ¿Por qué menos, profesor? Porque estoy usando la fórmula. Dice que le pongo un negativo. Luego el valor del discriminante. Y después de eso, que lo divida entre 4 veces lo que vale a. Y allá arriba dice que la a vale menos 5. Entonces se lo meto a la cálculo. 900 entre 4 por 5, que es 20, da a 45, curiosamente. Si dio el valor mayor, coincidió. Cosa no muy común. Y ahí queda nuestra respuesta. Eso es lo más arriba que puede llegar esa piedra o ese objeto lanzado. Ya después de ahí ya no subió. Sí. Bueno, pensaré que sí. ¿Me engañaré a mí mismo? No sé, pero pensaré que sí. Profe. Dígalo, dígalo. No, sí, que está bien, Que profe. sí. A Perdón, ver si perdón. nos recordamos de tanta materia, porque es tanta, la verdad. Sí, es mucho. Yo sé que no solo mate también, entonces. Pero todo va a salir súper bien. Y además ya estamos con eso, la vuelta a la esquina, mejor. Así salimos de esta cuestión de una vez. Y a tomar guarbareo. No, y ya a estar tranquilos. Y a estar tranquilos. Ok, sigamos. Aprovechemos el ratico que nos queda. Vamos a borrar este chunchero, no puedo con tanto. Dice la pregunta número 63. Considere las siguientes proposiciones sobre estas funciones que están aquí. Qué vergüenza, ¿verdad? Había que leer esto. Dice, hay una función que se llama g y de g nos preguntan por el ámbito. Luego hay una de f, perdón, nos preguntan por ya no me sé ni las letras del abecedario, qué vergüenza. Ok, y luego ahora sí hay una función que se llama g y de esa función g nos preguntan por la concavidad. Entonces vamos a analizar cada función por aparte. Clarísimo. Está más fácil lo que nos preguntan por g. La concavidad, que ya sabemos que solo hay dos opciones, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Las flechas me dicen hacia dónde la concavidad, arriba o abajo. Y eso dependía de qué? Del valor de a. Y si era positiva estaba contenta, y si era negativa estaba triste. Y entonces eso es lo que yo voy a revisar. Listo. Como estoy hablando de g, el valor de g en a, porque es la que me interesa para determinar la concavidad, es un valor positivo. A es igual a 3, 3 es mayor que 0, entonces está contenta. O sea, es cóncava hacia arriba. Y es lo que me están diciendo aquí, o sea que la segunda es verdad. O sea que ya quitamos ninguna y quitamos solo la una y me quedan esas dos opciones. Ahora voy a analizar a la pregunta f, o a la función f, perdón.
El ámbito de una función, y eso hay que recordarlo en términos generales, el ámbito de una función es el comportamiento de esa función sobre el eje Y. Por ejemplo, si yo tuviera esta función, digamos que esto es una línea horizontalmente acostada, muy constante ella. Ok, si yo tuviera esa función, yo lo que hago para encontrar el ámbito es llevar como que la sombra de estos puntos encima del eje Y. Esto va aquí, va cayendo aquí, sobre el propio eje. Y luego del otro lado, pero también va cayendo sobre el eje Y. Ok, todo lo que yo encontré, todo lo que yo pinté, todo lo que yo pude sombrear, es lo que va a hacer el conjunto, el ámbito. Entonces, los conjuntos, tanto el ámbito, el dominio y cualquier conjunto que nosotros estudiamos, se presentan de forma ordenada. Cuando yo hablo de que se presentan de forma ordenada, básicamente lo que voy a decir es que esos señores van de menor a mayor, el más pequeño al más grande. Entonces, sí, ¿no? Listo. El más pequeño acá, por ejemplo, es el -3, el más grande acá, por ejemplo, es el 6. Y en medio de ellos, todos los valores que haya para Y, todos están representados por esa sombrita. Todo el mundo está aquí. Entonces, el ámbito iría, por ejemplo, de -3 hasta 6. Profesor, pero es que esto tiene una flechita y esto sigue y sigue y sigue. Sí, sigue y sigue y sigue para la derecha. Pero en ningún momento bajó después del 3. ¿Cierto? Porque es una línea horizontal. Todos estos números están en dirección al -3. Ninguno está debajo de él. Por eso me empecé en -3. Y la de arriba, que no tiene flechita, empezó en el 6 o llegó hasta el 6 y ya, no subió más. Entonces, por supuesto que ahí termina. Termina desde el -3 hasta el 6. Ese es el ámbito. Ok, estoy hablando de una función en general. Ahora bien, cuando yo voy a tener el análisis de una función cuadrática, el ámbito, que también tiene que ver con Y, evidentemente, va a tener una característica. ¿Okay? Si el dibujo es cóncavo hacia arriba, los valores en Y que a mí me van a interesar van a tener como que un límite. Ella va a subir y subir y subir. O sea, va a llegar hasta el infinito positivo. Pero hay que ver de dónde empieza a subir. Y el punto donde empieza a subir es el punto vértice. ¿Por qué? Porque el vértice es el mínimo, es el valor más pequeño que hay. Entonces tengo que buscar al valor del vértice aquí también. Y como estoy hablando de un ámbito y el ámbito es Y, entonces tengo que usar la segunda parte de la fórmula, el menos discriminante sobre 4 por A. Tengo que hacer exactamente lo mismo que hice en la pregunta de arriba. Decidir o encontrar o interpretar quién es A, quién es B y quién es C y utilizar la fórmula. A sería un hito, B sería el -6 y C sería el 8. Cálculo discriminante, B al cuadrado menos 4 veces lo que vale A por lo que vale C. Calculadora. 30 y creo que da 4. Y luego llevarlo a la fórmula. Menos 4 dividido entre 4 por A. Da -1. Entonces, desde -1 hasta más infinito, ese es el ámbito de la función. Acá habla de 3, no de -1. Significa que la primera, falsa como el amor de una mujer. La opción correcta sería solo la 2. Solo la 2. Ok, eso es recordando las características de una función cuadrática, ¿verdad? Más o menos, para que no se nos pierda o se nos desubique ese asuntillo. Ok, estamos por ahí. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, supongo que No, nadie tiene. Está muy fácil esto. pero algo así más, eso es como el camino más fácil porque como no tenemos que hacer procedimiento y haciendo todo esto nos vamos a atrasar un montón,
No Pero hay sí, un camino no, más rápido. tendrían que tener el gráfico. Si no tienen el gráfico, no hay un camino más rápido. Es correcto. No lo hay. Insisto, los que tienen la cálculo blanca sí tienen un camino más rápido. Porque donde ponen A, B y C, le dan igual y la cálculo les va a dar los cortes con los ejes. Y donde le vuelven a dar igual, la cálculo les dice X of min. La X del mínimo. Y le vuelve a dar igual, le dice Y del mínimo. Entonces quiere decir que ya le está dando el valor en X y el valor en Y. Si hubiéramos hecho eso con estos tres valores, aquí nos hubiera dicho que el Y valía -1. Entonces ya usted hubiera tenido el resultado en Y y se hubiera dado cuenta que esto es falso. Pero así funciona, lamentablemente sí es un camino largo. En muchos casos no queda de otra que el camino largo. Yo sé que habría sido maravilloso algún atajo, pero no siempre lo logramos. Y recuerden que la mayoría de estas preguntas están diseñadas para que no podamos tener mayores atajos. Se supone. Habrá muchos donde sí, pero se supone. Así que esa es la mala noticia. Bueno. Por acá creo que hay otra pregunta que tiene que ver con la función cuadrática. Vamos a verificar. Dice. Claro, esta quedó como mal copiada, mal cortada. Sorry por eso. Considera la representación gráfica de la función cuadrática f. Aquí está. Y de acuerdo a los datos, ¿cuál es el criterio de esa función? Estas son las posibilidades. Estas son todas las posibles fórmulas para que se representen de esta manera. Okay. Hay un montón de características que podríamos estudiar para darnos cuenta cuál de todas ellas tiene la respuesta correcta. Sin embargo, también hay puntos pares ordenados que me permiten comprobarlo. ¿Ve? Aquí sí podemos ahorrarnos un poco de camino. Por ejemplo, aquí tengo este puntico. Este puntico se llama 1 en X y 1 en Y. Y yo podría cambiar la X esperando que el resultado de Y sea 1. Entonces, por ejemplo, yo digo X a la 2 más 4X más 4. Cuando yo lo cambio la X por un 1, el resultado que obtengo es 9. Y yo, según lo que me dice el dibujo, debería tener un 1. Porque la pareja del 1 es el 1. Pero en este la pareja del 1 es el 9. Entonces ya descarté la primera función. Ok. Lo voy a intentar con la segunda función, que es casi lo mismo. La única diferencia es que en medio tiene un negativo. Cuando lo hago me da 1. O sea, el resultado me da 1. Perdón, puse el par ordenado. Entonces, para esta X que vale 1, su resultado Y es 1. Ah, ya encontramos la que es. Suave. ¿Por qué? Porque no es la única característica que tiene la función. Así que podría ser que alguna de las otras funciones también den 1. Yo estoy haciéndolo para descartar las que no dan 1, pero no para llegar directo a la respuesta, porque no puedo. La tercera opción, perdón, dice X a la 2 más 2 por X más 1. Estaría 4, descartada. Y la última, X a la 2 menos 2 por X más 1. Estaría 0, entonces también la pude descartar. Sin embargo, cualquiera de estas dos me pudo haber dado también 1. Y habría tenido que ir a buscar otras características. Pero en este caso, descartamos las malas, nos quedamos con la buena y listo. No tuvimos que hacer demasiado, que es lo que a ustedes les gusta. Pero insisto, no todas las preguntas se dejan o no todas las preguntas se pueden valorar de esa manera. ¿Alguna duda con respecto a esta? Ahora, usé el 1,1, pero hay un montón de puntos. Yo pude haber usado, por ejemplo, al punto que está aquí arriba, que es el punto 0 en X y 4 en Y. O pude haber usado este punto que está aquí abajo, que es el 2 en X y el 0 en Y.
Entonces había tanta variedad, tantas posibilidades. Supongo que si usaba alguno de estos, si hubiera tenido dos opciones que cumplieran. Hubiera tenido que ir a buscar algo que me ayudara a diferenciarlo. Insisto, este punto fue una maravilla, nos ayudó un montón y de ahí salimos. También pudo haber sido algún criterio de desempate, por decirlo así, el que la función fuera, por ejemplo, cóncava hacia arriba. Que cuando es cóncava hacia arriba, A es mayor que 0. Aquí me pudieron haber puesto alguna negativa, aunque diera 1, para que yo tuviera que diferenciarlo por ese aspecto. Entonces, aquí lo mejor sería pues de acordarse de la mayoría de características de la función cuadrática y no solo valorar las opciones de descarte. Pero ahí vamos. ¿Una otra preguntilla con eso? No mucho. Ok, antes de poder seguir con cualquier otra cosa, creo que de inversa también vienen como 3 o 4 puntos. Me parece que es así, no saqué ejercicios, pero les voy a presentar algunos así rápidamente como de recuerdo mental, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, vamos a pensar en que tenemos esta función. ¿Qué pasó aquí? Ok, esa va a ser la función con la que contamos. Esa función, por ejemplo, acá arriba va con respecto al número 10, acá va con respecto al número 7, aquí va con respecto al número menos 5, y aquí al, no sé, 12. Ok, este es el menos 2, aquí está el 0, y se me ocurre que a este otro lado, en este otro 7 está el 6 positivo. Listo, muy bien. A mí me dicen que indique un intervalo donde esa función tiene inversa. Ok. Hay que recordar que una función tiene inversa si que. Si es inyectiva y sobreyectiva. Buenísimo, si es biyectiva, o sea, inyectiva más sobreyectiva, excelente. Una función inyectiva más sobreyectiva se llama biyectiva y ese es el requisito. Tiene que cumplir esas dos cosas. ¿Qué era inyectiva? Que tenía una relación 1 a 1. ¿Qué era sobreyectiva? El nombre lo dice sobre, que no sobre nadie. Ok. La relación 1 a 1 implica que, por ejemplo, esta x solo toque una vez a la función. Pero también implica que, por ejemplo, este 7 solo toque una vez a la función. Pero este 7 es un bichillo que tocó aquí atrás y tocó aquí adelante. Entonces esta función ya no es una función con inversa. Ya no tiene inversa. Ahora, habíamos acordado que eso se podía arreglar. No del todo, pero sí parcialmente. Yo podía tomar una parte de la función y esa función ya tenía inversa. Por ejemplo, a mí se me podía ocurrir, bueno, el problema del 7 es que el 7 anda con este de atrás y con este de adelante. Borremos el de atrás y borremos el de atrás de un montón de gente. Y entonces ahora, cada vez que yo investigue un valor de y, ya los valores de y solo van a tener una pareja. No como ocurría anteriormente. Que si yo investigaba los valores de y, esos valores tenían dos parejas. El valor de y tenía una parejita aquí atrás y otra aquí adelante. Este lo mismo. Okay, eso es lo que impedía que esta función tuviera inversa. Muy bien. Entonces, si yo pudiera borrar, o si ustedes en el examen pudieran borrar un segmento, un intervalo, y quedarse solo con el resto de la función, eso provocaría que la función ya no tenga ese problema y sí pueda considerarse como una función con inversa. Entonces, básicamente eso es lo que va a pasar. A ustedes les van a preguntar por un intervalo donde la función tenga inversa. Entonces les van a decir, agarre solo una sección de este dibujo donde la función no se devuelva. Porque aquí el perro es que se devuelve. Si yo borro esta parte, ya no se devuelve. O inclusive, si yo esa parte más bien la dejo y la que borro es la otra, pasa lo mismo, la función no se devuelve.
Entonces lo que necesito es que no estén las dos a la vez. Eso significa que me pueden dar varias opciones y de ahí yo determinar cuál es la correcta, ¿verdad? Me podrían haber dicho, por ejemplo, que el intervalo que a mí me sirve va de 5 a 0. También me pudieron haber dicho que el intervalo va de 3 a 12. O me pudieron haber dicho que el intervalo va de menos 5 a 3. ¿Cómo sé yo cuál es el correcto? La C definitivamente no. La C definitivamente no, porque es mucho, ¿verdad? Va desde menos 5 hasta el 3. Esto es lo que estoy repintando. Es como una V y realmente no sirve. Toda la razón. La C no. La A, por ejemplo, menos 5,0. No tiene mala pinta. Aquí está el menos 5, aquí está el 0. Solo toca la toca X. Exacto. Me devolví aquí. Vine devolviéndome. Entonces tampoco me sirvió. Quiere decir que debería ser la opción B. O si no, puse todas malas. Que va de 3 a 12. Por allá apareció el 3. Es más, perfectamente, y eso sí lo hacen, les ponen un número que no está. Les ponen, no sé, el 4. Y pero ustedes dicen, pues que el 4 no está. Pero acuérdense que el 4 está entre el 3 y el 6. Entonces ustedes suponen que el dibujo va de aquí para arriba. Y listo. Es solo esta parte. No como los otros que se devuelven. Los que se devuelven no sirven. Pero este que no se devuelve, este sí sirve. Por eso al final la respuesta correcta sería la opción B. Game. Rápidamente vamos a recordar un poquito dominio, ámbito, codominio. Para que no se nos vaya a quedar eso botado. Aquí mismo en la función inversa lo utilizamos. Perdón, con esta ya quedamos, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Hecho. Famosos huevillos rayados que ustedes siempre andaban por ahí. Ahora vamos a recordar un poquito lo que pasa en la función inversa. Esta es la función normal. Esto es el dominio. Los valores van de izquierda a derecha, de las X hacia las Y, de las preimágenes hasta las imágenes. Pero en el caso contrario, en el caso de la función inversa, que se llamaba como f a la menos 1, los datos se devuelven. O sea, el conjunto de salida es el que está a la derecha. Donde viven las Y, ahora va a ser el conjunto de salida. Entonces este va a ser el dominio de la inversa. Y esto va a ser el ámbito, bueno, sí, el codominio o ámbito de la inversa. Los que antes eran X. Entonces todo cambia. Yo podría decir, por ejemplo, que yo tengo a una función f que va de 0 a 6. Y esa función va hacia los números, no, sí, hasta los números enteros. Y me preguntan por el dominio de la función inversa. Aquí me pueden decir que f es lo mismo que x menos 6. Me dicen encuentre el dominio de la inversa de f. Hay que recordar que hay mucha teoría implícita. Cuando a mí me dan una descripción de este tipo, me están diciendo que hay una función que se llama f, que esa función que se llama f tiene un conjunto de salida, un dominio, unas x, que van de 0 a 6. No es que el 0 es x y el 6 es y, no. Aquí toda la x es de 0 a 6, o sea, desde el 0 hasta el 6, todo esto es x. Y me están diciendo que cuando yo tome esos valores y los pase por la función, los resultados que yo voy a obtener me tienen que dar un número entero. Bueno, yo no voy a cuestionar si esto es una función o no. Yo lo voy a dar por un hecho.
Yo sé que el conjunto de salida, que es la X, o que contiene las X, que se llama dominio, es el que está primero. Por eso aquí lo puse de primero. Sé que los elementos de X van en una flecha hacia los elementos de Y. Por eso lo puse la X, este señor, la flecha, y este de aquí tendría que ser Y. La Y es el codominio, de donde sale el ámbito, que es lo que casi siempre nos preguntan. Aquí me pidieron que encontrara el dominio de la función inversa. ¿Ok? El dominio de la función inversa no puede ser el mismo dominio de la función original. A no ser que la función tenga el mismo dominio y codominio, ¿verdad? Pero es muy poco probable. No es el mismo dominio de la función original. Porque ¿qué dijimos que pasaba en la inversa? Se cambiaban las X con las Y. Entonces ahora, en la función original, yo tenía un dominio y un codominio. El dominio iba de 0 a 6. Y el codominio era la Z. Pero en la inversa todo es al revés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cruzar esta gente. Voy a poner a la Z en el dominio y al 0,6 en el codominio. ¿Quién es el dominio de la inversa? El dominio de la inversa son los números enteros. Exacto. Y vean que realmente ahí no hicimos ningún cálculo. Básicamente, ¿qué hicimos? A pura vista. Invertir. Exactamente, a pura vista y vámonos. Y vámonos. Entonces, con la inversa, por eso se llama inversa, porque hay que invertir, correcto. Hay que invertir los datos. Ok. Términos generales, ¿qué otro temilla había por ahí que yo me acuerdo que era importante? Bueno, vamos a ver de qué otras cosas sacamos. Bueno, un poquito de estadística que no lo hemos visto. Bueno, yo siento que en estadística ustedes sí estaban muy bien, hasta donde me acuerdo. No me acuerdo si había composición de funciones. Sí me acuerdo que había inversa, pero no sé si composición. Rápidamente. Disculpen. Sistema de ecuaciones lineales. Función representada gráficamente. Tabularmente. Sí, ya estadística. Ok, no. Entonces no parece que venga composición de funciones. Genial. Aquí viene mucho de la inversa. Eso es lo que estamos viendo. Y perímetros y áreas de figuras planas no bueno, eso no lo repasamos. Ok. Los cortes sí. Un poquito de las funciones. Eso sí lo vimos. La semana pasada vimos todo lo que tenía que ver con círculo. Sí, tal vez nos está faltando entonces este temilla de cálculo de perímetros y áreas en polígonos regulares e irregulares. Ok, recordemos que el cálculo de polígonos regulares, ¿verdad? Es muy fácil encontrar unos 3, 4, 5, que es esta cosa tan fea. Es muy fácil encontrar el área o el perímetro, ¿verdad? Si la figura es un polígono regular. Si el polígono es irregular, ya el asunto cambia bastante. ¿Quiénes eran los polígonos regulares? Las figuras que tenían lados que medían exactamente lo mismo. De acuerdo a la cantidad de lados, así sabíamos también el nombre de la figura. Y para calcular el perímetro es simplemente n por L. La cantidad de lados por lo que mide cada lado. No sé, se me ocurre que estos lados miden 8 centímetros. Y yo cuento que hay 6 lados. Entonces esto es 6 de n porque son 6 lados. Por 8, que es lo que mide cada lado. Y el perímetro sería 48. Recuerden que los perímetros se dan en forma lineal. Si fuera un área, el resultado tendría que haber quedado al cuadrado. Ok.
cómo se calculaba el área de una figura de este tipo. Okay, el área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces el perímetro lo íbamos a usar también para calcular el área. O sea, la pregunta puede ser ¿cuál es el perímetro? Pero si la pregunta es ¿cuál es el área? Tengo que usar el perímetro. Entonces también lo necesito. Y el apotema era la distancia que había desde el ombliguito de ese señor, desde el centro, hasta la mitad de uno de los lados. Cualquiera de los lados es lo mismo. La distancia es la misma. Generalmente lo hacíamos con el de frente para que no nos costara. Y nos traíamos hacia acá un poquito la información de esa figura. Entonces, el dato que a nosotros nos está interesando es el apotema, que es esta línea. Vamos a poner una X. Entonces hay que buscar ese apotema. Ese apotema conforma un triángulo recto como el que está dibujado acá, con la mitad del lado aquí abajo y con el radio aquí en la ajá, no dije el nombre de esa señora, pero ahí, en la hipotenusa. Muy bien. Entonces, si yo necesitara encontrar el valor del apotema, tendría probablemente que recurrir a datos como esos. Si esos datos no existen, tendría que ir a buscar un famoso SOHCAHTOA. Pero el radio, por ser perímetro, por ser hexágono regular, no es lo mismo que el lado. Excelente, en esta figura sí, ¿verdad? Pero no siempre vamos a tener hexágonos. Pero correcto, excelente observación. Cuando yo tengo al hexágono regular, es la única de todas las figuras que lo cumple, en las que el radio y el lado son exactamente iguales. Entonces aquí, pues eso nos facilitaría los cálculos, porque ya sé que esto vale la mitad del lado, o sea, vale 4, que esto vale lo mismo que un lado, o sea, vale 8, y si yo quiero hallar el apotema, pues simplemente puedo usar Pitágoras, y a la hipotenusa le resto el cateto. Lo dejo en la calco y que la calco haga lo suyo. 64 16 da 48, 48 lo mismo que... ¿cuánto? No me sé la raíz de 48, la verdad, qué vergüenza. 4 raíz de 3. Eso sería lo que vale el apotema. Lo llevamos para la fórmula y se acabó el problema. Lo metemos en la calco y ya obtenemos un resultado. Listo. Entonces vean que, como para retomar, ¿verdad? Me pueden preguntar tanto perímetro como área. El perímetro es la más simple de todas las fórmulas. Sumar todos los lados o multiplicar lo que vale un lado por la cantidad de lados que hay, ya que son figuras con lados iguales. Y luego me quedaría la opción del área, donde ocupo tanto el perímetro como el apotema. Los pongo en la fórmula y los divido entre 2. Eso más o menos por ahí va a andar. ¿Qué pasaba cuando teníamos figuras compuestas y figuras que no eran, por ejemplo, que no eran, por ejemplo, figuras regulares? No sé, me preguntaban algo como esto. Encuentre el perímetro de una figura como esta. Entonces, en algunas ocasiones incluso... Tenemos que buscar las figuras. Perdón. Tenemos que buscar las figuras y sacar Excelente. por aparte cada una. Muy bien. En algunos casos me los daban incluso en ejes coordenados, otras veces me daban los valores, ¿verdad? Pero sí, yo tenía que buscar exacto qué figuras se podían formar y qué distancias había entre cada una de las esquinitas de los vértices para poder hablar ahora sí de los cálculos. Es correcta la apreciación, yo debería de convertir a la figura que me dan en 2, 3, 4, 5, no sé cuántas figuras, mucho más simple. Por ejemplo, con solo esa línea que yo tracé, ya tengo un triángulo recto y ya tengo un rectángulo. Hice dos figuras mucho más fáciles. Con esas dos figuras yo puedo encontrar sus cálculos. Ojo,
Si la pregunta es área, está muy bien que yo tome a la figura número 1 y a la figura número 2 y sume las áreas por aparte. Porque ¿qué era el área? ¿Verdad? El área era, como nosotros los hombres, en lo que nos fijamos, el área es lo de adentro. ¿Ok? Pero el perímetro, que es como ustedes las mujeres o en lo que se fijan, solamente lo de afuera. Entonces, si a mí me preguntan por área, sí está bien que haga por aparte y que lo sume. Pero si me hubieran preguntado aquí por perímetro, el perímetro, por ejemplo, no debe contar esta línea que yo tracé. Porque el perímetro es solo lo que está por fuera. Entonces, la línea que estoy trazando me ayuda a dividir la figura en dos, pero yo no voy a separar la figura para decir, voy a sumar todos los lados de este señor y luego voy a sumar todos los lados de este otro señor. Y eso es, unir esos dos resultados es el perímetro. No, para el perímetro no aplica. El perímetro es seguir la línea de afuera o las líneas de afuera. Nada más. Esta con esta, con esta, con esta y con esta. Nada más. Lo que mida cada una de esas líneas por aparte la sumo. ¿Qué pasa cuando no tengo el conocimiento de esas líneas? Por ejemplo, de esta línea que está en diagonal, que no está totalmente horizontal ni vertical. Ahí es donde puedo apoyarme en el triángulo recto que acabo de trazar, pero sin tomar en cuenta para el perímetro estos dos lados. Solo tomo en cuenta la hipotenusa. O sea, yo uso esos valores para encontrar la hipotenusa y ese resultado, lo que me haya dado aquí, eso es lo que voy a sumar con los otros valores que anden acá. Pero no voy a utilizar a esta línea que está aquí adentro, porque es un valor que tal vez ni siquiera tiene que ver con, ¿verdad? Porque él está por dentro, no tiene nada que ver con el perímetro que es la parte de afuera. Ok, eso para que lo tengan muy en cuenta. Y sí, lo ideal es dividirlo en 1, 2, 3, la cantidad de figuras que sean necesarias, pero que sean figuras fáciles de calcular o fáciles de usar. Ya estamos casi sobre tiempo, pero vamos a ir rapidísimo, pero rapidísimo a lo de estadística, porque ahí no me deben fallar tampoco, chiquillos. ¿Cómo vayan con eso? Porque anda, huevo. La estadística era bastante fácil. No, no era aquí, sí, aquí tenemos uno. Era bastante fácil. Vamos a ver esta pregunta. Dice, considera la siguiente tabla de calificaciones obtenidas por un estudiante del curso que se aprueba con 70 en el promedio. Con base en la información anterior, ¿cuál es la calificación mínima que debe obtener el estudiante en el proyecto final para aprobar el curso? Ok, tengo las opciones. Voy a revisar las opciones. Como me habla de la nota mínima, voy a empezar revisando la más pequeña. Si con esa alcanza, esa era. Ok, ¿qué necesito? Que él tenga un 70 en el promedio. ¿Cómo se sacaba el promedio? La nota que él se ganó por el porcentaje que vale. Entonces yo multiplico ese 63 por 30. Entonces es por 3, 18,9. Aquí tiene un 18,9%. Hago lo mismo con este 88 por 40. Ok, ¿cuánto haría eso? 4 por 8, 32, 35,2. Y todavía nos queda la última opción. Y eso hay que sumárselo para conseguir un 70. Insisto, como no sé cuál es, voy a batearla. Voy a poner el 51,5. Lo voy a multiplicar por 30 y a ver cuánto me da. ¿Cuánto? Más ya me dio pereza. ¿Cuánto les da eso? 15.45. Ah, gracias. Eso usted muy amable. 15.45, me brinqué el 5, qué feo. Porque como el 5, cachate, me lo brinco. Ajá. 35, listo. Voy a sumar y voy a darme cuenta si con esa nota pasa. Eso también lo hace la cálculo. Aquí hay 50, 68, 69, 1, 60. No, no le alcanza. Le da 69, 55, creo. O por ahí.
pero no Sí. está para pasar. Entonces no puedo pasar. Entonces, aunque esta es la nota más pequeña y aquí diga mínima, no le alcanzó. Entonces no sirve. Claro, ¿cuánto le faltó? Una pizca. ¿Eso qué significa? Que la respuesta tiene que ser un número que esté muy cercano a él. Sin temor a equivocarme, con 53 y pasa. ¿Qué hago? Borro la última línea. Las otras dos no hace falta borrarlas porque estaban bien, porque ya son valores que ocurrieron. Y voy a multiplicar ahora el 53 por el 30. Entonces creo que aquí da 15,9. Y ahora sí cierra. De hecho, Profe, exacto. Sí, señor. ahí uno puede multiplicar ya sea 53 por 30 y se puede poner el signo de porcentaje o se puede multiplicar 53 por 0,30. Excelente. Sí, señor. Sí, cualquiera de las dos. Si usted pone el signo porcentaje, la cálculo va a hacer por usted. Y si no, usted lo que hace exacto es poner 0, a cada uno de ellos. Y listo. Porque estamos hablando de que tiene dos, ¿verdad? Dos dígitos. Si hubiera sido que vale 5%, habríamos tenido que poner 0,05. Por eso a veces es más seguro poner el por ciento. Por aquello en Safis. Chiquillos, ¿alguna pregunta así fuerte, complicada, algo que sientan que es un tema difícil? ¿De verdad pudieron trabajar el examen los que fueron el sábado al taller? ¿Algo le hicieron? ¿Nadie fue? ¿Carebarros? Sí, profe. Profe, Yo no pude, profe. Fue virtual. Carebarros. Fue virtual, profe. Ah, bueno, fue virtual. Ah, no, pero sí se lo echaron, sí se lo echaron. No, porque Yo hubiera dicho, trabajen bastante ese examencillo. Yo lo he visto poco, pero la verdad es que de ahí es la única referencias, ¿verdad? Son poquitas las referencias que tenemos, así que trabajenlo bastante. Y yo creo que el sábado todavía les vuelve a tocar, ¿verdad? Entonces no fallen, aprovechen porque es el último chancecillo. El examen es que de mañana 8, creo, es miércoles. ¿Qué día es? el miércoles. Sí, Miércoles. miércoles. Ok. Entonces ya saben, ¿verdad? Vayan más o menos relajados. No se fumen de aquellillo, pero vayan relajados, vayan tranquilos. Un mechazo puede ser, porque es algo corto ahí, nada, pero tranquilos, relajados. Ustedes, bien que mal, ya saben que la nota es muy baja, la nota que se ocupa es muy baja, y realmente considero que ustedes les llegarían fácil a esa nota. Así que todo el mundo sin estrés, poniéndole bonito, porque todavía queda tiempo. Y nada, chiquillos, la mejor de las suertes, como siempre. Lo mejor para ustedes. Profe. Gracias, Gracias, profe. Buenas profe. noches. Buenas noches, chiquillos. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias.